vamos a hablar ahora de la infinidad. La infinidad está caracterizada, dice, la infinidad caracteriza todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. La infinidad caracteriza todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, es decir, todo lo que está en su ser y en su naturaleza. Dios está libre de toda limitación. Ya no estamos hablando acá del espacio, estamos hablando de su propia naturaleza. Dios está libre de toda limitación, es decir, que es una infinitud intensiva y no extensiva. El anterior aspecto dentro de la espiritualidad de Dios, que hablamos acerca de la inmensidad, ahí sí podemos referir que Dios también es infinito en relación al espacio, entendiéndolo como lo extensivo, que no hay nada que contenga a Dios. Pero aquí estamos hablando de su esencia, de su naturaleza. ¡Cuán grande es Dios! Voy a citar a Tozer. Tozer dice, porque la naturaleza de Dios es infinita, todo lo que brota de ella es también infinito. Todo lo que brota de Dios. ¿Qué es lo que brota de Dios? Y podemos hablar acerca de los atributos de Dios, su amor, su justicia, su santidad, su poder, su omnipotencia, su omnipresencia. Y sabes, todo lo que brota de Dios es infinito. Podemos citar el Salmo 145, versículo 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Sabes, el salmista podía entender que Dios es tan grande que es inescrutable. No podemos profundizar, llegar al fondo de conocer la grandeza, la plenitud, la profundidad de Dios. Job capítulo 11, versículos 7 al 9, dice lo siguiente, es una pregunta. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Estas son preguntas que Job se hace viendo y contemplando la grandeza de Dios. Job pensaba que conocía a Dios. Y él, después de esta prueba que le sobrevino, y él pudo conocer más a Dios. Él no pudo llegar a ese conocimiento pleno de Dios, pero sabes, pudo conocer más a Dios. Él dijo, de oídas te había visto, pero ahora mis ojos te ven. Porque pudo ver la gloria de Dios. Recuerda eso. Podemos ver la manifestación de su gloria porque Dios es invisible. Él es incorpóreo. ¿Te acuerdas? Entonces podemos decir que estamos hablando en un lenguaje entendible para nosotros. Novaciano, de la historia patrística de la iglesia, dice así: no podemos concebir su grandeza. Él es superior a todo lenguaje y no hay afirmación alguna que lo pudiera expresar. No podemos concebir su grandeza. Es decir, para nosotros que somos criaturas finitas, es imposible poder entender y comprender la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Tozer dice a esto porque la naturaleza de Dios es infinita y todo lo que brota de ella es también infinito. ¿Sabes? Su ser infinito nos puede explicar cómo Él, siendo un Dios de amor, puede amarnos a todos por igual. De otra manera podemos decir, ¿sabes? Él te ama a ti, me ama a mí como si fuéramos el único hijo que tiene. A veces hemos escuchado esto de nuestros padres, ¿verdad? Si tienes varios hermanos, alguna vez tus padres te han dicho, mira, yo te amo y amo a tu hermano por igual, yo no hago diferencia. Pero tú sabes que a veces los padres, en cierta forma, hacen ciertas diferencias en su naturaleza humana, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios nos ama de una manera intensiva, como si fuéramos el único hijo. Qué maravilloso, ¿verdad?
Su ser infinito nos explica esto acerca de sus atributos, acerca de todo lo que brota de Él, acerca de todo lo que Él hace. En tercer lugar, podemos hablar acerca de su eternidad, su eternidad. Esto tiene que ver su infinitud en relación al tiempo. Él ha creado el espacio y también ha creado el tiempo. Podemos decir que Dios no está sujeto al tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él ve el futuro, Él ve el pasado y ve el presente por igual. Podríamos hablar acerca de un eterno o continuo presente. Podemos ir al Salmos 92, que dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Una forma de describir esa eternidad de Dios. No solamente podemos ver que Dios no está sujeto al tiempo, sino que Él ha prefijado el fin de los tiempos. Dios, que nos ha colocado en esa línea o en ese círculo del tiempo, en ese espacio, ha prefijado los tiempos. Dice en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, el tiempo no sería más. Ahí está hablando el ángel de parte de Dios y está diciendo: esto no va a retardar más, estos juicios se van a dar ahora. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prefijado. ¿Sabes? Pensamos que todas estas cosas que nos están pasando en el mundo pareciera un accidente. Pareciera que todas estas cosas están sucediendo en una forma repentina. Puede ser a nuestra perspectiva humana, pero no desde la perspectiva de Dios. Porque todo esto Dios lo sabe, Dios lo conoce y Dios tiene el control. Podemos decir entonces lo siguiente: Dios habita en la eternidad, pero el tiempo no habita en Dios. ¿Sabes? Podemos también ver que Dios aparece al principio y al final al mismo tiempo. Fíjate en Isaías capítulo 46, versículo 10. Dice que anuncia lo por venir desde el principio. Así que Dios aparece al principio y aparece al final al mismo tiempo. Tú y yo no podemos hacer eso, no podemos nacer y morir al mismo tiempo. Pero Dios sí aparece al principio y al final. Él es, recuerda, el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sabes? Estas cuatro cosas que hemos estudiado nos hablan acerca de lo que Dios es. Y cuando yo sé lo que Dios, entonces yo puedo saber lo que yo soy. Tozer decía: nunca podemos saber quiénes o qué somos hasta que sepamos al menos algo de lo que Dios es. Cuando tú conoces a Dios, puedes verte, puedes conocerte, puedes saber quién eres tú. Y sabes, esto nos debe llevar a cuatro cosas importantes. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos observado aquí. En primer lugar, hablamos acerca de su autoexistencia y unidad. Él existe en sí mismo, siempre ha existido, no existe una causa, un origen para Dios. Y esto nos debe llevar a ¿qué? Que al conocer lo que Él es, yo puedo saber que sí, yo nací en el plan de Dios, yo nací en el corazón de Dios. Dios es totalmente diferente. Dios siempre ha existido. Nosotros tenemos un inicio, tenemos un origen. Y sabes, al conocerle puedo saber quién soy, y que Dios tiene un propósito para mi vida. En segundo lugar, hablamos acerca de su inmensidad y decíamos que Dios no está limitado por el espacio. Los cielos no pueden contener a Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así que Dios es inmenso y vemos su grandeza. También vemos su infinitud en relación a su naturaleza. En forma intensiva, Dios en su total ser, todo su ser. Cuando yo oro, puedo hablar con Dios. Puedo hablar con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Porque Él es uno, no se puede dividir. Y eso me tiene que llevar a reconocer su grandeza. Dios está por encima de la creación. Dios está por encima del universo. Y saber que Él es infinito en todo su ser y que todo lo que brota de Él
Y todo lo que Él hace es infinito, me debe llevar a ser agradecido a Dios. Puedes agradecerle: Señor, gracias por tu amor infinito. Ese amor que no puedo comprender, ese amor que lo llena todo. Y sabes, yo no sé si en algún momento has pasado donde has experimentado la soledad, donde has experimentado tal vez que Dios no escucha tus oraciones, que te sientes solo. Recuerda que Él es infinito, y porque Él es infinito te ama como si fueras el único hijo. Qué maravilloso, lo tienes para ti solo. Puedes decirle: Dios, tú eres mi Padre. Y a veces cuando somos hijos no queremos compartir al Padre, ¿verdad? Bueno, Dios quiere ser eso para ti. En último lugar, hemos hablado acerca de su eternidad. Dios no está sujeto al tiempo. Él habita en la eternidad, pero en Él no habita el tiempo. Eso nos lleva a contemplar el plan maravilloso de Dios. El plan maravilloso de Dios. La pregunta es si tú estás caminando en dirección a ese plan. Si tú estás involucrado en el plan eterno de Dios. No te pierdas la oportunidad de involucrarte en el plan grandioso de Dios, el plan eterno de Dios. Déjame decirte, ningún plan es más grande que el de Dios. Tus planes no tienen comparación con el de Dios, son perfectos. Así que si tú estás luchando en tu corazón entre servir al Señor, entre decidir a obedecerle, o aún si Dios te está llamando a la obra, al ministerio, recuerda su eternidad. Por eso la Biblia dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Algo maravilloso. Dios no solo eterno, Dios no solo es eterno. Cuando Él te hizo, puso en tu corazón eternidad. Él nos creó para la eternidad. Recuerda eso. Así que te animo a recordar todo esto que hemos hablado acerca de la espiritualidad de Dios. Y en el próximo video vamos a hablar acerca de los atributos de Dios, no morales y morales. Así que te espero para continuar con nuestras clases. Un abrazo, que Dios te bendiga.